Soy Adolfo Alvarado Belloso, nuevamente en el conversatorio virtual sobre temas procesales que la Academia Argentina de Derecho Procesal brinda como tarea de extensión universitaria para la maestría en Derecho Procesal de la Universidad Nacional de Rosario. Nuestro invitado de hoy es un connotado magistrado mexicano. Hablo de Sergio Valls, magistrado del Tribunal Superior del Estado de México, hoy a cargo de la Dirección General del Centro de Estudios de Mediación, Conciliación y Justicia Restaurativa de ese mismo Estado de México. Catedrático de Derecho Procesal Civil en la Universidad Autónoma del Estado de México. Y no obstante su alta alcurnia profesional, me sorprendió el año pasado anotándose como simple alumno regular de la especialización en Derecho Procesal que desde la maestría rosarina he dictado en convenio con la Cátedra de Derecho Procesal de la Universidad de Alcalá, en la preciosísima Alcalá de Henares, la ciudad de las gaviotas. Allí tuve de la cigüeña, no de las gaviotas. Y allí tuve la oportunidad de estar prácticamente internado con Sergio Valls. Era un estudio de desayunar, almorzar y cenar diariamente durante todo el tiempo del estudio. En esa plática diaria hicimos buena amistad. Y me sorprendió primero con su personalidad y segundo con su saber sobre este tema sobre el cual quiero que conversemos hoy, ¿no? Sobre el tema de la mediación, sobre el tema de la conciliación extrajudicial, otra vez sobre la justicia restaurativa, charla que ya comencé a hacer con mi querido discípulo Germán Bauché de Buenos Aires. Y bienvenido, Sergio, a este conversatorio, lugar de conversaciones. Está usted siendo recibido con todo afecto, como siempre, señor. Y la primera pregunta que le voy a hacer, que me llama la atención, ¿por qué un magistrado judicial deja la función judicial para ocuparse de los menesteres propios de la conciliación, la justicia restaurativa, afuera del poder que integra a ustedes desde hace tantos años? Bueno, pues primero y antes que nada, mi estimado maestro y amigo don Adolfo Alvarado Belloso, quiero decirle que me siento muy honrado, de verdad honrado de compartir esta pantalla con usted y con toda la cantidad de seguidores que tienen todo Hispanoamérica, que estamos no solamente preocupados, sino ocupados en mejorar nuestros procesos civiles y nuestra impartición de justicia en cada uno de nuestros países. He seguido con atención los esfuerzos de la Academia Argentina de Derecho Procesal, de la Universidad de Rosario, y sobre todo también de todo el trabajo que usted lleva a cabo a través de plataformas, y en especial de YouTube, en la Academia Virtual también de Derecho. Creo que es un esfuerzo que hoy cobra especial relevancia porque ahora que estamos en tiempos pandémicos, uno valora mucho los esfuerzos que ya se venían haciendo, y usted es algo que ya venía haciendo hace mucho tiempo y que no habíamos valorado en su dimensión, ¿no? Cómo logra unirnos a estudiosos del derecho, a personas que estamos interesadas en mejorar la justicia de nuestros países, y hoy nos damos cuenta que todos compartimos, además del horror de la pandemia, también compartimos problemas, y por qué no debemos de también tratar de compartir las soluciones, ver aquello que está funcionando en países de la región y empezar a adecuarlo y empezar a encontrar esas buenas prácticas. En efecto, yo tuve el agrado, bueno, no, yo tengo el agrado de conocerlo hace mucho tiempo, como le dije, allá en Alcalá de Henares, en aquel precioso invierno en aquella ciudad, que era un gusto volverme a tomar una copa de vino con usted, aunque para usted era la primera vez que se la tomaba conmigo. Yo ya me había tomado varias con usted a través de la computadora y escuchando siempre esas interesantes pláticas, sobre todo, y al ratito seguramente saldrá el tema sobre proceso y república, ¿no? Y sobre esta función del proceso en el Estado de Derecho. Pues bien, y contestando a la primera pregunta, ¿qué hace un magistrado en labores de mediación?
Yo fui nombrado magistrado y tomé protesta ante el Poder Legislativo del Estado de México en el año de 2010. Fui nombrado por 15 años. Ejercí 10 años en la función jurisdiccional como magistrado, es decir, sigo siendo magistrado, pero ahora en funciones de mediación, como titular del Centro Estatal de Mediación, porque convencí al presidente del tribunal y al Consejo de la Judicatura, que es el órgano de administración, control y vigilancia del Poder Judicial, para tomar las riendas del área de mediación. Textualmente y prácticamente me quise salir del Palacio de Justicia, que se llama así en donde estábamos los magistrados, el Palacio de Justicia, me quise quitar la toga y el disfraz y preferirme al centro de mediación, porque después de 10 años de estar recibiendo y pasando por mis manos miles de expedientes en donde realmente yo me preguntaba, ¿qué diablos hace este problema acá frente a mis ojos? Estos 2 legajos de 400 fojas cada uno, cuando el tema que está tratando es una acción reivindicatoria del padre contra el hijo o de la madre contra la nuera, o cuestiones de esa naturaleza que uno dice, bueno, es que esto nunca debió haber pasado por las tuberías procesales, que por eso mismo están tan atiborradas, y eso hace que nuestra justicia, como lo sabemos y hay que decirlo, ¿no?, se haga tan poco eficiente, tan lenta y tan improductiva. Hasta el día de hoy, hasta el día donde todo se judicializa. Pues sí, ese yo creo que es el primer tema, Adolfo. Vamos a ver qué estamos litigando, qué es lo que está atiborrando los procesos, en dónde están, qué están haciendo los jueces, por qué los jueces están resolviendo tantas pequeñas causas. Y no digo que hay que minimizar ninguna causa, pero por Dios, hay causas, sobre todo aquellas en donde las partes son familia. Fíjate, a mí como magistrado civil en 2016 se me ocurrió, porque no existe la estadística, hacer un estudio durante 2016 y 2017 de todas las causas, todos los expedientes que pasaban por la sala civil, qué relación existía entre las partes, qué tipo de prueba había sido la determinante y algunas otras cosas que no se tiene en estadística. Bueno, pues encontré que el 62%, 62% de las causas que llegaron a sala civil, no sala familiar, sala civil, la relación entre las partes era familiar, es decir, había un vínculo afectivo entre las partes. Eran hermanos, eran tíos, eran sobrinos, eran abuelos y eran civiles, ¿no? El otro 38%, pues era algún arrendamiento, cosas que no tenían ninguna relación. Oiga, pero es terrible el porcentaje. Me impactó muchísimo. Y es normal porque si uno se pone a ver la informalidad en la que vivimos en muchos países de la región respecto a nuestros bienes inmuebles, los derechos reales, el abuelo nunca escrituró, es decir, nunca formalizó su propiedad, que transmitió a los hijos, que después los nietos son los que la están gozando, y ya uno se divorció, se volvió a casar, y bueno, pues no hay ninguna secuela sobre la propiedad, ¿no?, sobre la formalización de esa propiedad, que me parece no es único del Estado de México, ni del país, ni de la región, ¿verdad? Oiga, Sergio, por mi experiencia judicial de tantos años, yo sé que el pleito entre hermanos es el peor de los pleitos. Peor que entre padres e hijos. El pleito entre hermanos es un pleito a despedazarse, ¿eh?, por cualquier banalidad. No importa que por un quítame esas pajas se pueden llegar a matar. Y son pleitos necios, son pleitos que se aferran a la necesidad de cada uno y jamás se arreglan, ¿eh? Usted puso un ojo importante en un lugar importante de la vida judicial, el pleito intrafamiliar. Me Claro. interesa mucho el tema. ¿Sabe por qué? También me di cuenta cuando estábamos siendo como juzgadores silenciosos testigos de la manera en que las familias se están desmembrando, creo que no estamos cumpliendo nuestra función social, porque la tenemos. Y no podemos ser silenciosos testigos de eso, de cómo una familia está despedazando. Usted lo dijo muy bien, si hay un pleito terrible es ese. ¿Por qué? Porque en las sucesiones es en donde salen a relucir todos aquellos resentimientos que a veces se van cargando
de años y de años, ¿no? De que aquel que siempre fue el favorito de papá, de que aquel que cuando se casó lo ayudaron más, bueno, ya De sabemos, pequeñas cosas, que de son esos pequeños, grandes cosas. que se hacen grandes, ¿no? Si algo yo he aprendido ahora en mediación es que detrás de cada conflicto jurídico, de cada controversia, siempre hay un tema subyacente que tiene que ver con esto, que tiene que ver con emociones, que tiene que ver con resentimientos, que tiene que ver, ¿por qué no decirlo?, con odios malentendidos y con estas emociones mal manejadas que de pronto son las que se transforman en conflictos y si no se atienden debidamente, pues terminan hasta en tragedias. Así es. ¿Y en esa experiencia logró mejorar alguna cosa? Pues lo que me percaté, y es una de las razones por las que decido irme al área de mediación, es que la mayoría de las personas que están en una controversia judicializada no sabían que existía la opción de la mediación, desconocían este otro camino, esta vía alternativa, que a mí no me gusta decir medio alternativo de solución de conflictos, a mí me gusta decirles medios adecuados o apropiados de solución de esos conflictos, no de todos, y podemos platicar, no es cierto que todo sea mediable, hay cosas que no son mediables, ¿no? Si a mí me quieren refutar la paternidad de un menor y yo digo que no, pues no va a ser mediable, no nos vamos a poner de acuerdo ni vamos a mediar, entonces, bueno, le voy a dar la mitad de la pensión, no, eres o no eres y eso se solucionará a través de una prueba pericial que sea la correspondiente, en este caso en ADN. Déjeme ¿no? que tercio con una idea. Nosotros tenemos en mi provincia, en Santa Fe, recuerden, yo soy un país federal, igual que el suyo. En mi provincia tenemos cada uno su código procesal, su propio poder judicial y su propia Corte Superior de Justicia. En mi caso se llama Suprema Corte de Justicia. Nosotros hemos hecho hace ya bastante tiempo, unos cuantos años, y por lo que vemos sin ningún futuro, una mediación previa obligatoria. Y eso se hizo otorgando a alguien un título de mediador a quien habían hecho ciertos cursillos. En el origen yo creo que fue un negociado, en el origen. Algún día podré contar esto. Pero son mediadores, arquitectos, martilleros, algunos abogados. No hace falta título ni preparación expresa psicológica, sociológica, filosófica para hacer esto. Además están situados hay un montón, situados en los 4 puntos cardinales de la ciudad, a donde deben desplazarse las partes para hacer el día que el mediador quiere llamarlos, hacer el acto de la mediación, donde no hay vocación para mediar, porque para ejercer un cargo de esto hay que tener una cierta vocación, ¿no es cierto? Totalmente. Hay que poner un esfuerzo, hay que pensar soluciones alternativas para proponerles a las partes. Y no todos la tienen. Entonces hace que el público en general sea reacio a la mediación. Y entonces van neciamente a hacer el trámite porque tienen que hacerlo. Y con lo cual hoy esto se ha convertido en un coste adicional para el servicio de justicia que la gente ya no está dispuesta a pagar. Pues además se les paga bien. Claro. Y entonces no tiene ningún sentido, ¿no? Yo le apunto esto porque usted me contó recién que allá no había noticia de la posibilidad. Acá sí la tenemos, pero un mal desempeño de ciertos mediadores, que por supuesto no de todos, ha hecho que esto caiga por la barranca del descrédito. Pero perdóname que lo haya interrumpido. Le pregúntame, ¿dónde está el origen de los medios alternativos en nuestras regiones? Claro, es un gran tema ese, pero primero quiero hacer énfasis en esto que menciona de por qué Argentina, que debo decirlo, Argentina dentro de la región, que voy también hacia el origen y con eso contesto los dos temas, es en donde en donde se siembra la semilla dentro del mundo hispanoamericano, la semilla de la migración se siembra en Argentina, ¿no? Desde el 95 es donde arriba con gran potencia esta idea de los ADRs que estaban funcionando en Estados Unidos y con la vuelta a las democracias en las regiones y que se va todo hacia las materias
penales, hacia tratar de convertir los sistemas inquisitivos en sistemas adversariales y bla, bla, bla. Como una pastillita nos dan a la justicia civil, los ADRs o la mediación, ¿no? Es ahí en donde empiezan a hacer, pero mal entendido, porque realmente lo único que se intentaba, o parecía que el único problema que se quería solucionar era descongestionar los procesos civiles, ¿no? Eso de entrada está mal, porque no podemos enfocar las soluciones a los jueces, las soluciones las debemos enfocar a los ciudadanos, ¿no? ¿Qué es lo que se necesita? Y no qué necesitan los jueces para poder trabajar más tranquilamente o con menos congestión. Y creo que no se hizo bien. Debemos decir, nosotros aprendimos mucho de Argentina sobre lo bueno y sobre lo malo, ¿no? Quiere que le añade una cosa, Sergio, lo interrumpo. Sí, a ver. Yo, por la edad que tengo, soy testigo presencial de lo que les voy a contar. Claro. No es que yo lo haya estudiado, yo lo he vivido. Yo, después de ejercer tantos años en la judicatura, en rigor 27 años, dentro de 35 en el Poder Judicial, empecé a hacer una alegre novela abogacía a mi vejez. Acabo de cumplir 30 años como abogado. En ese momento, hablo muchos años atrás, había abogados de compañías de seguro que querían llegar a la víctima del accidente de tránsito antes que la tomaran los abogados, antes de que dijeran las demandas resarcitorias, que eran muy fuertes, porque se trabajó mucho siempre el derecho resarcitorio en la Argentina. Y a algún abogado, no importa quién, se le ocurrió hacer una mediación previa obligatoria para que la compañía de seguros pudiera hablar directamente con la víctima de un accidente de tránsito sin pasar previamente por el sedazo judicial. Para esto, sin dar nombres, por supuesto, consiguió que algún ministro ordenara, se ocupara de esto. Y el ministro lo que hizo fue crear una fundación para otorgar chapas de mediadores. Y otorgó 3.000 chapas de mediadores en la ciudad de Buenos Aires. 3.000. Para ser mediador hacía falta pasar 3 cursos que costaban $600 cada uno. Bueno, era negocio. Pero para dar 3.000 chapas fueron 4 o 5.000 postulantes que pasaron eso y entraron a concursar la chapa, etc. Fueron 3.000 personas diseminadas en la enorme extensión de Buenos Aires, a quienes teníamos que llegar la víctima junto con el asegurador. Porque para poder demandarlo al asegurador, acá hay un proceso que yo, para demandar a un asegurador, debo demandarlo también al victimario asegurado. Pero a quien le interesaba no al victimario, era importante que la compañía llegara a la víctima. A los 2 meses de iniciarse esto, un amigo mío, yo ejercía la profesión en la ciudad de Buenos Aires, quiere demandar una compañía importante de seguro, me pide que yo lo acompañe al mediador que nos había tocado. Entonces llegamos con el importante abogado que había empezado todo esto. Nos sentamos, supóngase que el daño en ese momento serían 20.000 pesos, por decir una cosa. Sí. Entonces el mediador, que le importaba poco todo esto, no tiene la vocación de servicio que usted dice que hay que tener, nos insta a conciliarnos, y entonces el asegurador ostensiblemente saca una billetera y saca de la billetera 10.000 pesos. La demanda era de 20.000 y pone 10.000 arriba de la mesa. Señora, acá tiene usted, se termina el asunto en este mismo instante si usted los acepta. Vamos. El viejo demandante, amigo mío, me mira. 50% de iniciar. Vamos a conversar un rato, le dije yo. Bueno, no, señor, ¿no? Entonces el hombre ostensiblemente junta la plata y la pone adentro de la cartera y se la guarda. Bueno, pero no es tanto así. Vamos a ver, otra vez saca la cartera y ahora saca 8.000. Claro. Pone arriba de la mesa. Ok. ¿Ahora es esto o nada?, me dijo. Entonces mi cliente me miró, me insultó con la mirada, tomó los 8.000 ahora y no 20.000 o algo algún día. Perdí la amistad, pero me di cuenta de que eso se hacía
era una forma perversa porque se hacía un remate al revés. En Claro. lugar de aumentarme 11.000, yo pedí 18, 14, eran 15, no, me bajaron de un golpe. Con lo cual, esa mediación yo la encontré perversa. Entonces Sí. yo desde ese momento fui enemigo de esto. Ya entiendo. Sí, no, bueno. Sí, ¿Me sí, sí. comprende esto? Quiero Perfectamente. que sepa que en materia de accidentes de tránsito tuvo éxito, pero con esto, mostrar el dinero, acá un pleito puede durar 7 u 8 años, entonces cobrar ya la mitad, sin costas, sin intereses, de puro capital, y algún día tener la sentencia, si es que llega, y eso a mí no me gustó. Yo era un viejo magistrado que creía todavía que se puede hacer las cosas justamente en el mundo, ¿no? Pero esa es la historia, ¿eh? No, bueno, pues es que, Después eso, como alguna importancia tuvo en materia de accidentes de tránsito, se extendió a otras ciertas materias y de allá a las provincias, y de allí que hasta hoy sea obligatorio, pero así nació, ¿eh? Le sí, cuento sí. un dato para que usted lo diga, cuando nos veamos le cuento con nombre y apellido todo esto. Ya me lo estoy imaginando. Pero bueno, yo creo que el ejemplo que usted nos da es clarísimo de la visión que se tiene en la mediación, sobre todo por muchos abogados y por muchos litigantes. Ahí en este caso, pues no fue ninguna mediación, fue una burda y cínica negociación y compra y vamos. Pero al final del día, es una, si lo vemos desde el análisis económico del derecho, que es una teoría que podemos acá estar platicando también, pues es muy válido. Es muy válido porque realmente de lo que estamos hablando es de costo-beneficio, ¿no? Es de costo-beneficio y para el cliente, para el ciudadano, muchas veces ahí el error realmente lo que se está vendiendo es la incapacidad o ineficiencia de un sistema judicial, ¿no? Es lo que está atrás de esa negociación, ¿no? Es lo que está ponderando en este caso el cliente o el mismo El que paga, que quiere pagar hijo. menos gracias a eso. Claro, el canijo de la aseguradora es el que dice, mira, allá está tu sistema judicial, acá está el dinero, ¿no? ¿En quién confías más? Es duro porque realmente los que salimos perdiendo somos nosotros, pero yo invito a todos los que nos están viendo en este momento a que vean el capítulo 1 de la Academia Virtual de Derecho sobre proceso y pandemia, ¿no? Que usted encabeza, ¿no? Y ese capítulo primero usted lo dice, y ahí nos platica muy claramente, Adolfo, la cantidad de jueces que se necesitan por cada 100,000 habitantes. Y usted nos dice, bueno, el promedio mundial en países desarrollados es de 16 jueces, un número así, por cada 100,000 habitantes. En nuestra región andamos, bueno, usted habla de Rosario, me parece, Hay que descuplicar los números. Estamos 10 veces menos. Imposible. Entonces es una locura y eso es lo que estamos negociando, de eso estamos hablando al final, ¿no? De eso estamos hablando, de esa incapacidad que tenemos de afrontar en forma eficiente los problemas y las necesidades jurídicas insatisfechas de miles de personas. Lo dijo también en una entrevista como la que estamos teniendo en este momento Hugo Boto, ¿no? Cuando usted platicó con él, lo dijo textual, ¿no? Y es la visión del litigante, porque él dijo, la falta de previsibilidad que existe hoy en día otorga, y hasta lo apunté, en el minuto 26 lo dice, hace que el litigio sea cada día, dice, más complejo, más caro y más incierto, ¿no? Está hablando de la justicia hoy, ¿no? Más complejo, caro e incierto porque hay una absoluta y en su caso de la justicia chilena, que es una justicia seria y expedita. Ahí, En su caso, ¿no? Sí. Pero bueno, el tema es que es lo interesante de estos conversatorios que usted nos regala, pues que tienen, a ver, podemos ver con un ojo el microscopio del país, de la región que estamos, pero en el otro ojo tenemos el telescopio, porque estamos viendo toda la región, estamos hablando de todo el mundo hispanoparlante prácticamente, porque también meto a España en esto, porque usted hace también poco tiempo tuvo en esta mesa, y lo cual me honra mucho estar acá también, al maestro Juan Antonio García Amado, ¿no? Y que también el García Amado, pues hablaba que, bueno, las cosas no se cuecen tan distintas en España, ¿no? También traen unos problemas de esta falta de previsibilidad y de incertidumbre derivadas de estos afanes ponderadores, que seguramente ya platicaremos. Pero en el fondo es eso, ¿no? En el fondo es eso, el decir que hay
procesalista, un magistrado en temas de mediación, nos está ayudando en el Estado, nos está ayudando porque estoy invitando a los jueces, sobre todo a los jueces en materia familiar, que es donde llevamos el 70%, un poquito más arriba, el 70% de los asuntos de mediación, a que nos envíen aquellos expedientes a mediación. No los pueden hacer en forma previa, pero sí intraprocesal. Intraprocesal, nuestro artículo 17 constitucional, modificado hace un par de años, textualmente nos dice: los jueces privilegiarán la solución del conflicto ante cuestiones procedimentales. Punto. ¿No? ¿Eso qué quiere decir? Bueno, una función ponderadora. Hay jueces que dicen, bueno, si lo voy a privilegiar la solución, pues ordeno a las partes a que se vayan a una sesión de mediación, por lo menos para que nos conozcan, por lo menos para que alguien les diga cuánto se va a tardar su juicio, en qué va a acabar aquello y cómo seguramente se van a definir la custodia y los alimentos cuando el menor ya sea mayor de edad, si no se ponen de acuerdo Y pronto. que no se lo diga el mismo juez de la causa, porque el problema cuando la hace el juez de la causa es que prejuzga o aprieta a las partes. Exactamente, que ahí se quejan de que entonces ya hay parcialidad hacia alguna de las partes, por eso el juez los manda con el sistema de mediación, y así nosotros sí tenemos la gorra, la cachucha, como yo a veces uso cachucha, ¿no? De conciliadores, y sí tenemos la opción incluso de sugerir alguna solución. Decimos, a ver, señora, si usted no quiere aceptar los 10 pesos, ¿no? Diga usted cuánto quiere aceptar, y el señor cuánto, y ahí pues que queden 12 los primeros 6 meses y vámonos. Y se hace la mediación, que en el Estado de México tenemos la fortuna que los convenios de mediación tienen la potencia de cosa juzgada. Si tienen la potencia de cosa juzgada, son ejecutables, es una sentencia. ¿No? Es una sentencia, por eso era importante también que estuviéramos ahí. El convenio no pasa por el Poder Judicial, no tiene que ser homologado por el Poder Judicial. No, porque somos Poder Judicial, estamos en sede judicial, no tiene que ser homologado por el juez, ¿no? En la Centro de Mediación tenemos esa facultad, por eso hoy está un magistrado de frente, que eso también les da certeza a los jueces, porque hay que decirlo, hay quejas sobre la argumentación de estos convenios, porque a veces el mediador, que si bien el 80% de nuestros mediadores en sede judicial son abogados, también tenemos mediadores no abogados que son extraordinarias mediadoras y mediadores, que se han especializado en alguna materia, por ejemplo, familiar, que son de origen de psicología, por ejemplo, sociología, en donde también nos hace mucha falta, ¿eh? Pues que los abogados somos de pronto un poco soberbios y creemos que sabemos de todo, pero buena falta nos haría conocer un poco más de psicología y de algunas neurociencias y de cuestiones de esa naturaleza, y sobre todo de economía, ¿verdad? Para entender esto de costo-beneficio de los clientes. Yo le cuento que cuando era alumno de Derecho, yo entré a la facultad en el año de 1953. Y en ese año se estudiaba en primer año la materia de psicología jurídica. Fíjate. Materia difícil. Era anual. Había que hacer regularmente y había un psicólogo importante, de verdad era un psiquiatra, ¿no? Entonces, no había la carrera de psicología todavía, era okay. un aspecto de la medicina. Pero se aprende muchas cosas, ¿eh? En la psicología del testimonio, en la psicología del juez, en la del abogado, en la del litigante. Muchísimo. Puntos de vista que si no pasan inadvertidos, ¿no? ¿Tiene mucha gente usted en su dirección? ¿Tiene mucha gente? Somos 100 personas, la mayoría mediadores y mediadoras, que es poco. Nosotros, déjame decir que el Estado de México somos 17 millones de habitantes, poco más. 17 millones, somos más grandes que varios países, ¿no? Tenemos municipios de 2 millones de habitantes, es decir, sí somos un... ¿La capital del estado es Toluca? Es correcto, Toluca. Toluca es la capital, que somos un estado que, digamos, rodea a la Ciudad de México, a lo que antes era el Distrito Federal. Nosotros lo bordeamos, toda la zona industrial está en el Estado de México y hoy tenemos más habitantes que la Ciudad de México, ¿no? Somos más grandes que la Ciudad de México, el Estado de México. ¿Sabe, Sergio, que en Toluca se hizo el primer Congreso Nacional Mexicano de Derecho Procesal? De Derecho Procesal, fíjate. Donde se eligió presidente del Instituto Iberoamericano a don Niceto Alcalá. Niceto Alcalá Zamora. Quien fue su primer secretario, Humberto Briceño Sierra. Fíjate. No, eso fue en el Congreso de Toluca del año 60.
Sí, Y a sí, sí, sí. partir de allí, una playa de congresos nacionales, ¿no? Es correcto, y todos los grandes procesalistas, pues ahí han estado y de ahí han salido, empezando por usted y algunos también paisanos mexicanos. Ahí estuvo también el maestro Fixamudio, ¿verdad? En una buena época. Cipriano Gómez Lara y Carlos Pérez González, Carlos este, Pérez. había Cipriano Gómez Lara, No, había sí, mucha gente dedicada a esto, ¿no? Mucha gente, buenos es amigos todos, correcto. ya muertos todos, ¿eh? Gonzalo Armienta Calderón. Fíjate. Sí, pues son los autores de los libros que seguimos estudiando en las clases de Teoría General del Proceso y de Procesos Civiles, ¿no? Finalmente estamos hablando, también estuvo ahí Echandía, ¿no? Hernando Davis, que era colombiano, Hernando Davis, sí. se sumó, él estuvo presente en el Congreso de Toluca. Bueno, sí, 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 Y claro. fue amigo de Briceño hasta que la vida los deshizo la amistad, ¿no? Yo conozco los pormenores del porqué, algún día se lo voy a contar. luego me dice de qué color de ojos tenía el porqué. Pero, Oiga, dígame, ¿por qué si en teoría tiene tantos beneficios en la mediación, cómo es que no ha desplazado definitivamente a la jurisdicción? claro. Y fíjate que cuando platicamos de la mediación y cuando platico incluso con jueces, con procesalistas, todos coincidimos en que, en particular, dos características que tiene. Una es la flexibilidad, ¿no? Esta flexibilidad que nos permite ir más allá de la rigidez y del formalismo del proceso como lo conocemos. La flexibilidad es una gran virtud que tiene. Y sobre todo, y la que yo pongo en primer lugar, la autocomposición como otra gran virtud, es decir, que sean las partes quienes son las constructoras, los comandantes, digo yo, de su propia sentencia, de su destino, de lo que va a pasar con el menor, con el hijo, con lo que sea, esta facultad autocompositiva, que son ellos quienes van a construir con la guía de un buen mediador su sentencia, pues parecería que tiene todo para dejar atrás a la jurisdicción. Sin embargo, y acá quizá usted me pueda ayudar a entenderlo con toda su experiencia, creo que muchos de los ciudadanos de los países de la región preferimos o nos gusta que alguien tome las decisiones por nosotros. No acabo de entender eso, pero así Es es. verdad. No, yo prefiero que el señor juez o la señora jueza nos diga a que yo me tenga que sentar y que con un mediador, que quién sabe qué sea eso de mediador, digamos que entonces como que nos ponemos en las manos de la autoridad. Yo creo que esto tiene que ver hasta con nuestro origen español, maestro, o no sé por dónde lo ve usted, porque es increíble que efectivamente teniendo esta opción, no la estemos aplicando. Esa es la natural consecuencia de la indianidad castigada por la hispanidad, señor. Fíjate, está muy bien dicho. De la indianidad castigada, ¿por qué? Por la hispanidad. Claro, por la hispanidad. Hernán Cortés, señor. Sí, 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 sí. Sí, sí, sí. Tenemos que seguimos siendo colonia en algunos sentidos, entonces queremos que alguien, una autoridad, decida por nosotros cuando lo teníamos en las manos. Hoy lo tenemos, ya se está entendiendo, ¿eh? Y también debo decir que también tenemos colegas en el litigio que siguen siendo refractarios a la mediación, no tanto por los fines o cómo se llega a los fines, sino conforme los procedimientos. Es decir, no les queda claro todavía cómo cobrar una mediación, ¿no? Porque dice, oye, es que si yo se lo resuelvo a mi cliente, le resuelvo el asunto en 2 sesiones o en dos sentadas de 1 hora, pues difícilmente lo voy a convencer de que me pague lo que teníamos convenido, que era el 20 o 25% del monto adeudado, lo que sea. Esa parte creo que nos falla todavía porque quizá el abogado de la región no ha entendido el concepto completamente, no lo hemos sabido explicar a los poderes judiciales, no nos hemos sabido diseñar un buen modelo, no decir, oye, tu tiempo es el que vale, abogado, tu tiempo es el que vale, mejor cobra, no cobre 50, cobra 5, pero lo vas a cobrar 5 en un mes y no en 2 años. El promedio de duración acá de nuestros litigios civiles anda sobre 15 meses, ¿no? El promedio, y hay algunos que usted sabe que son mucho más largos. Sergio, pero ¿sabe qué? Hasta tanto el abogado no vea en esto una fuente seria, fija, determinada e importante de ingresos, va a ser el peor enemigo de la mediación. Yo le voy a contar a usted una experiencia para que le sirva. Acá en mi ciudad, en la Bolsa de Comercio de la ciudad,
se creó hace muchos años un tribunal permanente de arbitraje en materia transaccional. No en Claro. materia de bolsa, sino en materia civil, comercial, la que fuere. Comercial. Y a mí me tocó hacer el primer reglamento de la Bolsa de Comercio de Rosario. Yo soy el autor del reglamento Ah, procedimental. Yo pensaba otro tipo de tribunal, al final resultó una cosa distinta de la que yo quería, pero yo quería darle al abogado la misma retribución que tenía en un juicio del Poder Judicial. Nosotros tenemos una ley de honorarios con una cierta escala arancelaria, con pautas para establecer un monto, un quantum adecuado al tiempo y al éxito. Y al final, la gente de la bolsa dijo que será muy caro, y el lugar, supóngase, de un 10% del valor del pleito, terminó en un 3%. Con lo claro. cual, el honorario máximo del tribunal en ese momento eran 25.000 pesos, eran pesos dólares, era igualdad de la moneda, ¿no? Variedad. Quien tenía, por ejemplo, un pleito de 1.000.000 de pesos, por aspirar a un honorario de 100.000, que era el 10%, le regulaban como máximo 25, era la cuarta parte. Y eso pasó entonces que los abogados no auspiciaran esto, ¿no? Siempre lo petardearon. A tal punto, mi querido Sergio, que quiero usted que sepa, que los tribunales arbitrales argentinos deben tener en total 100 asuntos en 10 años, en 20 años, ¿no? La Bolsa de Comercio de Buenos Aires, con árbitros de la mayor importancia, como Lino Enrique Palacio, por ejemplo, tenían 2 pleitos por año. La Bolsa de Comercio de Rosario, que tiene 11 o 12 árbitros de la mayor importancia, puede tener 10 asuntos por año. Contra 56.000 pleitos del juicio. No tiene No, nada, nada. repercusiones. Los abogados entonces no quieren ir hasta que no se entienda que el abogado tiene que tener, a ver, el abogado que está acostumbrado a percibir un porcentaje del monto del pleito. No el abogado que trabaja por hora, como el yankee. Ese trabajo, Claro. ese sí, lo mismo, porque son 100 horas o 10 horas o 2.000 horas. Y ahí sí, ese lo acepta. Pero el que está trabajando por monto del pleito, eso no se lo va a querer nunca. Eso conspira, ¿eh? Y nadie lo dice y nadie lo entiende el problema. Pues lo ha dicho muy claro, lo ha dicho muy claro, ¿no? Entonces, hasta que no lo hagamos parte al abogado. Por eso hoy, digamos, los mediadores privados que ya tenemos en el Estado de México, por primera vez, no había no había mediación privada, todos son notarios. Es decir, acá hay mediación en sede notarial, le están entrando con mucho entusiasmo porque Que además tiene otra escala de valores en su retribución. claro, claro, ellos lo ven distinto y están enfocados a un mercado distinto. También hay que decirlo, ahí no compiten con la función jurisdiccional. Ellos les interesa esta parte más bien de naturaleza más arbitral, ¿no? Ellos van por el comercio, van por las grandes corporaciones, pero estamos también tratando de incorporar a las barras y colegios serios y organizados de abogados para incorporarlos a este esquema. ¿Qué tratamos? Digo, no es magia, no estamos descubriendo nada. Que la mayoría de los contratos, para eso también ya platicamos con las cámaras industriales y de comercio, con restauranteros, por ejemplo, van a introducir en sus contratos de proveeduría de servicios la cláusula compromisoria, en donde se comprometan las partes en toda transacción a ir a la mediación previo al juicio, ¿no? Van a ser ahí y va a estar el listado de los mediadores privados certificados, capacitados, autorizados, supervisados por el Poder Judicial para que acudan ahí, ¿no? Estamos en esta implementación, lo cual creo que puede ser bueno, puede ser sano, en donde va a ayudar a todos a solucionar esto. Claro que hoy la mediación en sede judicial es gratuita, ¿no? Pero los mediadores privados tendrán sus aranceles y ya se irá viendo cómo funciona. En otros países, en la Unión Americana, funciona muy bien, ¿no? Allá los ADR, los Alternative Dispute Resolutions, tienen mucho más casos que los jurisdiccionales. Claro que allá la justicia es cara, allá sí te cuesta demandar. Allá si demandas y A ver, pierdes. si yo tengo un pleito, ustedes tienen una norma de regulación de honorarios. Acá sí, para los abogados, gastos y Yo costas. tengo un pleito importante, millonario en el Poder Judicial, al cual aspiro a tener una solución interesante para mí, abogadilmente hablando.
y el juez actuante me manda a la mediación, y yo voy a su tarea, a su casa, que usted medie entre nosotros. Si yo por esa solución, mediando, voy a tener la mitad de mi honorario, le aconsejaré a mi cliente que no lo haga, que lo están trampeando, que lo están mirando por otro lado. Es correcto. Eso es Sí, es natural, correcto. pero eso es humano, ¿eh? Sí, 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 eso va con la naturaleza humana. Por eso, a ver, no están peleados, es decir, el mediador no suple al abogado, ¿no? En las mediaciones llegan las partes con sus abogados. Ahí la Pero el cuestión es problema que está, vean. ¿cuánto cobra ese abogado? Ese abogado viene y logra. El mediador es gratis. Ahora el Ujú. abogado llega mandado por el juez al mediador, que es gratuito, y él allí lo arregla. ¿Cuánto cobra él? ¿La plata tendría que cobrar o mucho menos? Ese es el Sí, problema. seguramente menos. Seguramente menos, sí, seguramente menos, porque va en la mediación. Ahí entonces, bueno, pues ya estamos hablando de otras cuestiones, pero sí, yo entiendo que la función del litigante, pues esa, por eso vive y hay que respetarlo también. Pero pues pongámonos, pues serios y que los abogados también nos entiendan que van a adquirir el prestigio que buena falta nos hace a todos los abogados, ¿no? Si pensamos más en el cliente, si pensamos más, a veces les digo, cuando están mediando temas familiares que tienen que ver con la custodia o que tienen que ver con la pensión, digo, bueno, pues ojalá arreglen pronto y piensen más en los hijos de los clientes que en los hijos que los propios, ¿no? A veces. Usted sabe, en los años 60 y 70, yo viajé muchas veces a México, muchas. En realidad pasé 7 Navidades seguidas en la casa de Humberto Briceño Sierra, Ah, qué maravilla. con quien me unió una amistad. No, pues Yo soy entrañable. una generación menor de Briceño, una diferencia importante. Yo siempre lo llamé mi maestro a él. Y él en ese momento era secretario de la Cámara Nacional de Comercio de México, de la CANACO, donde había un tribunal arbitral muy importante que él lo manejaba, era el secretario permanente. Y él fue un hombre que litigó mucho en París, en la Ujú. Cámara de Comercio Claro, Internacional de claro, París, claro. y litigó en el Lloyd de Londres, Allá está la sede arbitral. donde eran todos arbitrajes o arbitramentos. Y yo ahí entendí la labor, pero él tenía su sueldo de secretario de la Cámara, vivía muy bien Briceño, Qué pero bueno, no cobraba sino no honorario, sino viático, porque iba como funcionario de una importante empresa mexicana, ¿no? Pero cuando eso yo lo traslado a la realidad actual, donde el abogado está afuera de esto, yo tengo mucho, lo digo con dolor, esto no funciona, porque nadie ha visto que le están tocando el bolsillo a terceras personas, que son los que le ponen el palo en la rueda. sí. Y nadie lo dice esto, ¿no? Sí, yo creo que deberíamos No, empezar a hablar. no es políticamente correcto decirlo. A mí me importa nada la política correcta, pero no es políticamente correcto decirlo. Y entonces seguimos con esto. Sí. Y es una pena que esto pase porque por la experiencia que yo he tenido arbitral, viendo cómo funcionan las cosas en el Lloyd de Londres o en Inter-American Bar Association, por ejemplo, usted sabe que, ya que estoy hablando de esto, usted sabe que el Instituto Panamericano de Derecho Procesal, que se fundó en la Canaco de México en ocasión de hacer uno ya no me acuerdo cuál de los congresos mexicanos, No sabía. se hizo en el despacho, no fue en el de Toluca, no, fue uno posterior. Se hizo en el despacho de Briceño con la intención de Briceño de poner la nómina de miembros del instituto a disposición de la Inter-American Bar Association, que no fue posible. Ujú. Se logró que el entonces hombre importante de la Argentina, que era Martínez de Oz, que luego fue ministro de Hacienda de un gobierno militar argentino, lo hiciera la nómina, los árbitros permanentes de la CIAC, de la Comisión Interamericana de Arbitraje Comercial. Y quiero que sepa, esto no se sabe, que el Ujú. árbitro que resolvió el problema del puerto de Honduras fue un costarricense que salió sorteado
en una terna que se hizo entre miembros del Instituto Panamericano de Derecho Procesal, de Olman Arrieta Salazar, que era juez civil tercero en San José, y resolvió el problema en la SIAC. Es decir, siempre hubo entre nosotros un importante acercamiento a la mediación, o a la, porque al arbitraje, a la solución conciliatoria, en la cual yo pongo también el arbitraje, ¿no es cierto? Privado, por supuesto. Y entonces con esa presencia mía, Briceño tiene 50 libros escritos sobre el tema. Sí, no, ha escrito mucho. Mucho, ¿no? Y sin embargo, no. En México funciona, ¿eh? México funciona mucho más que en la Argentina. El arbitraje... Pero no funciona en Centroamérica. En Centroamérica no funciona. Digamos, usted que hondureño, que guatemalteco, que... ¿Quién va? Arbitraje. No va. Sí, acá el arbitraje... Le hago otra pregunta. ¿Cuáles son, según su criterio, los conflictos civiles que no serían mediables? Bueno, eso es muy bueno conocer, porque es de lo que estamos hablando. Finalmente, ¿por qué no funciona? Bueno, quizá, y es de donde debemos de partir, hay cosas donde no funciona o no va a funcionar nunca, ¿no? Entonces no podemos tampoco distraernos en hacer que funcione, en obligar que funcione en algunas áreas. Sin embargo, hay otras en donde sin duda es la justicia, a veces es el acceso a la justicia, o sea, que no hay de otra, o sea, debe de ser el acceso a la justicia, la mediación, sobre todo en temas familiares, en temas de naturaleza familiar, en donde lo que se está decidiendo son la custodia del menor, el régimen de convivencia, los alimentos. Hoy derivado de la pandemia, tenemos muchos casos de personas de la tercera edad, los cuidados de los ancianos, ¿no? ¿Quién se va a hacer cargo? ¿Cómo se van a hacer cargo? ¿Quién lo está costeando? ¿Cómo lo están costeando? Son esos temas en donde yo creo que la naturaleza humana nos dice que debemos de solucionarlo en una mesa. ¿Por qué? Porque es que hoy los juzgados, Adolfo, están yendo las audiencias a febrero y a marzo, porque estamos colapsados, está colapsado el sistema. Ustedes son dichosos, yo voy a febrero o marzo del año 23, ¿qué me está contando usted, febrero o marzo? Bueno, pues es que es durísimo lo que voy a decir, pero el derecho humano de acceso a la justicia estuvo cerrado, ¿no? Estuvo cerrado. No, claro, se colapsó con el derecho humano. En mi país sigue cerrado, ¿no? Acá no hay justicia. Acá hay versiones de que en algunas zonas volverá a cerrarse, ¿no? Hoy nos está costando mucho trabajo y admiración y respeto a todos los funcionarios, servidores públicos. Oiga, lo que es incomprensible, porque los bomberos trabajan, la policía trabaja, los enfermeros, la salud pública trabaja, la seguridad trabaja y la justicia no. Claro, sí, por eso estamos ahí. A mí lo que me da mucho coraje... La educación es trabaja por esta vía y la justicia por no. por esta vía, pero yo sí tengo cierto coraje y resentimiento de ver las universidades vacías. A mí me duele ver mi universidad vacía y ver el centro comercial lleno, ¿no? Eso es algo que está pasando hoy y que no deben estar permitiendo, porque la virtualidad nos ha abierto un gran espacio, pero el contacto con los alumnos y... Oiga, la virtualidad llegó y no se va. Sí, no hay que habituarnos. Pero también es cierto que la pandemia no puede ser una cuarentena eterna. Claro. Que nos está cayendo a pedazos nuestras economías, ¿no? Así que habrá que buscar una pandemia responsable, cada uno se cuidará con un barbijo, con lo que fuera, pero no puede ser que estemos encerrados sin edie, ¿no? 7 meses de encierro. Bueno, y hablando sobre eso, y en el tema de mediación, los conflictos post-pandemia, es decir, la cantidad de incumplimientos contractuales derivados de la pandemia son cientos de miles, Adolfo. Hoy nunca en la vida se habían incumplido tantos contratos como los que tenemos incumplidos en estas fechas, y ya están abarrotando juzgados. ¿Por qué? Porque la gente no está pagando sus arrendamientos, empezando por ahí, porque no tiene trabajo, no tiene ingresos, no está pagando los servicios, no está pagando el suministro, en fin. Eso hoy... Súmele a eso los problemas de familia, los divorcios, que la convivencia obligada de 7 meses ha generado en nuestros países. Claro, estamos conociendo a nuestras familias,
para bien y para mal en muchos casos, porque el índice de violencia familiar y de abusos, bueno, hoy está peor que nunca también, ¿no? Tristemente. Pero esos conflictos, ¿cómo los va a resolver el juez? A ver, ¿qué precedentes existen en nuestros países en temas de peste o de pandemia? No hay, o hay muy pobres precedentes jurisprudenciales. Entonces, hoy el juez, ¿cómo lo va a resolver? ¿No? Yo platicaba con algunos jueces, bueno, pues a lo mejor quizá voy a hacer valer, fíjate lo que me decía un juez, voy a hacer valer una obligación de solidaridad implícita entre las partes por la pandemia. Y luego, ¿qué es eso? Pues sí, debe existir solidaridad implícita porque a todos nos afectó la pandemia, no solamente al arrendador, también al arrendatario, también al trabajador, también a todos. Entonces, pues puede ser un criterio para solucionar y entonces vamos a traer la figura de la imprevisión, rebus sic stantibus, y entonces vamos a tratar de equilibrar lo que se desequilibró por la pandemia, ¿no? Porque no tuvo que ver la voluntad de nadie, ¿no? Fue una cuestión imprevisible, entonces vamos a hacer eso, vamos a equilibrar porque hay una solidaridad implícita, y lo que sea significa eso para el juez. Entonces, y así lo van a resolver. Hoy, como decía varios de sus invitados, ¿no? En particular Hugo Boto, hoy hay una total incertidumbre, falta de previsibilidad, y lo que afecta naturalmente al Estado de Derecho y a la seguridad jurídica, porque ¿cómo va a resolver el juez? ¿No? El juez, pues a lo mejor a los familiares del juez les ha ido muy mal y eso ha sensibilizado al juez respecto de la necesidad de apoyar a quienes han caído en esta desventaja. Pero bueno, y si el arrendador vive nada más de sus rentas, y si, pues habrá que hacer estas ponderaciones de las que tan certeramente platicaba usted con García Amado hace algunas semanas, ¿no? Ese ponderómetro, ¿cuál va a ser el bueno? ¿Cuál es el que se va a utilizar para estos casos? No es cierto, ¿no? ¿No? ¿Y cuántos desaguisados vamos a lograr con eso, ¿no? Sergio, se nos acerca ya al final del tiempo. Me quedan algunas preguntas por hacerle todavía para cerrar bien esta idea. Por ejemplo, ¿dónde ve usted el futuro de los medios alternativos? O al revés, ¿dónde ve los medios alternativos en el futuro mediato? Bueno, yo creo que debemos de ponernos claros y de decir qué es lo que se está litigando hoy, en dónde están nuestros problemas, cómo estamos funcionando. Y aceptarnos y decir lo que se dice poco, como bien nos ha hecho ver Adolfo Alvarado en sus programas. La justicia es insuficiente, las necesidades jurídicas son insatisfechas, estamos ahí, ya se está privatizando la justicia, lo que pasa es que no lo queremos ver, pero hoy la cantidad de transacciones comerciales que se hacen en forma virtual, que son millones, ¿quién las está solucionando? La pregunta es, a ver, si yo compro algo por uno de estos plataformas virtuales y me llega defectuoso, ¿a quién demando? ¿En dónde demando? Ya existen soluciones a estos controversias, a estos conflictos en donde no interviene el Estado, porque el Estado es ineficiente para poder solucionar estos problemas. Usted compre algo y que le llegue defectuoso y va a ver que se va a solucionar en forma rápida. Esa es la gran ventaja, por eso funciona, ¿no? Porque nosotros inconscientemente, subconscientemente, estamos confiando en que lo que compramos, si llega mal, nos lo van a cambiar y se va a hacer efectivo alguna garantía, y ha pasado. Por eso está funcionando también. Nos están desplazando a la impartición de justicia formal o la impartición de justicia como la conocemos, y creo que hacia allá vamos. Entonces hay que, lo que usted ha hecho... Se está bajando solo el nivel de conflictividad, dice usted. Claro, porque alguien está haciendo lo que el Estado hacía ineficientemente, ¿no? Lo que el Estado hacía ineficientemente, a ver, acá la sociedad finalmente va a ir hacia lo que funciona. Y si lo que funciona es el comercio electrónico, va para allá. Y funciona porque me da más garantías. Entonces vamos a hacer que funcionen, ¿no?, las otras alternativas para este tipo de casos, para cuestiones familiares. Lo que funciona, lo que quiero, que lo que funcione sea la mediación, lo que funcione sean las personas se hagan responsables, ¿no? Se comprometan, asuman culpas, asuman responsabilidades, exista el perdón, existe la conciencia, y entonces sí, que sea una justicia realmente transformativa, ¿no? Que transforme y que restaure, ¿no?, las relaciones humanas, porque
lo que estamos despedazando, como decía, es el tejido social, ¿no? Al tener las familias desintegradas, descuartizadas, las personas que surgen de esas familias, pues son personas que van a tener necesariamente este conflicto interno. Ya viven con el conflicto que tarde o temprano lo van a explotar en alguna situación, ya sea con terceros o con ellos mismos. Tengo una última pregunta y ahora sobre justicia restaurativa. La crítica que los viejos penalistas, los que buscan la punición, los que creen que el derecho penal de acto es un derecho punible, sostienen que en la justicia restaurativa se deja de punir porque se arregla civilmente el pleito en sede penal. Mirá, robaste la bicicleta, pero en lugar de ponerte preso, si la devolves, te perdono. Si pedís perdón, te perdono. Si devolves una plata, no. Y esa crítica yo la veo válida. Claro. Es decir, estamos resolviendo. Hoy no tenemos. A ver, la justicia penal ha sido pasada por encima, con los juicios abreviados, con la probation. No hay cárceles suficientes ni jueces que puedan solventar todos los delitos. Esta es una forma, ¿no?, de resolver los problemas de delitos que tienen que ver con la lesión o con el patrimonio, devolviéndose las cosas o pidiendo perdón, ¿no? Y entonces, ¿cuál es su opinión en esta? A la crítica. A ver, la justicia restaurativa sirve solo para resolver civilmente el problema penal, que se cae. No vamos a tener más delincuentes, pero no vamos a tener gente en conflicto. Sí, bueno, acá también yo parto de un análisis económico del derecho. Muchas veces lo que tenemos que hacerlo es ser más prácticos en estas situaciones, porque la mediación existe a través de justicia restaurativa penal en aquellos delitos en donde es procedente otorgar el perdón, ¿no? Y también existe cuando se ha ya en ejecución de sentencias, cuando se ha cumplido más de las 3/4 partes de la pena, ¿no? Entonces, en este sentido, hay retribución, hay restauración, siempre y cuando, ¿no?, las partes así lo quieran, ¿no? ¿Por qué? Porque el otro camino que era la vieja escuela, digamos, en donde está esta función punitiva del Estado, ¿no?, en donde vamos a hacer de los centros de internamiento, los centros de readaptación social, o como dicen ahora, de reinserción social, pues habría que ver si están cumpliendo su función, ¿no? Habría que ver si están cumpliendo su función y hasta dónde la víctima o el ofendido, en muchos de los casos, pues ha tenido algo que ver en esto, porque a veces es el último que se toma en consideración a la hora de llevar a cabo un sistema de enjuiciamiento en materia penal, ¿no? Acá lo que se hace es traer a la víctima, traer al ofendido, traer al ofensor, traer a las familias incluso, y buscar ahí, cuando existe la voluntad, acá sí la voluntariedad siempre estará en primerísimo lugar, que se logre el perdón, que se logre la participación de todos quienes intervinieron en el delito, si es que existió. Ahora, mire usted cómo ha cambiado groseramente la óptica del problema. Del año 64-65 del siglo pasado, en la Argentina, por tesón de los jueces penales, desapareció el querellante. Okay. Después apareció un querellante conjunto. Yo le llamo querellante, en la Argentina de las cosas distintas que ustedes. Es querellante, es la víctima que pretende punir, no que pretende civilmente, que pretende punición para el imputado. Se mete al proceso penal solo para que lo condenen. Eso es un querellante. Hasta el año 64 había querellantes independientes, al lado del fiscal. Si el fiscal se caía, el querellante seguía. Los delitos de acción privada siguen todavía con querellantes. Son los actores privados, los actores del pleito penal. Cuando esto desapareció y los querellantes fueron dejados de lado,
Fue necesario 20 años atrás que un mexicano, que es Luis Rodríguez Manzanera, a la sazón era profesor de Derecho Penal y decano de la Champañá de México, escribió un libro que se llamó Victimología, el Tratado de la Victimología, y cambió la óptica del derecho penal. Del derecho penal de autor, Lombroso, al derecho penal de acto, Jiménez de Azúa, pasó al derecho penal de víctima, Rodríguez Manzanera. Y entonces empezamos a mirarla con cariño a la víctima. En la Argentina, hasta hace 3 años, la víctima era denunciante, no querellante. El denunciante no es parte natural del proceso penal, porque nada pretende, ni es pretendido. Por Claro. tanto, no tiene, es convidado no tiene nada que hacer ahí. Llamarlo a la víctima es una cosa estrafalaria. Por tanto, se ha forzado la interpretación del orden jurídico para hacer la justicia restaurativa en la cual la víctima, que no es parte procesal, venga a perdonar al que sí es parte procesal. ¿Te das cuenta lo que hemos logrado? Sí, 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 es la desnaturalización como lo observan muchos, ¿no? Como lo observan muchos penalistas, a quien respeto terriblemente, así lo observan, ¿no? Se está desnaturalizando el derecho penal, se está perdiendo el objeto, se está perdiendo la función punitiva, y creo que la evaluación requiere mucho mayor profundidad sobre los alcances que tuvo este derecho penal originario, ¿no? Este derecho penal como llegó a nuestros países y como nosotros lo adoptamos, la evaluación creo que tampoco nos va muy bien en los resultados. Maestro. Amigo, se nos pasó el tiempo. A mí me Sí, te va entretuvo volando. mucho esta conversación, me entretuvo mucho esta conversación. Como siempre se aprende, ¿eh? Yo creo que en estas los jueces tendrían que ir mucho a las conferencias. Acá había un juez, era Luis Orlando Andorno, doctor por la Sorbona de París, connotado jurista argentino, civilista, compañero mío en una sala de la Cámara de Civil de Apelaciones en lo Civil y Comercial. Él iba a todas las conferencias, a todas. Yo iba a algunas selectivas. La generalidad de los jueces no va a ninguna. Él siempre decía, los jueces cuando se invisten de tales, se han recibido de Dios, no tienen la sabiduría, ya la asumieron y ya no, nada. Pero él decía, yo voy a todas porque siempre algo saco, alguna luz encuentro en la conferencia. Era un hombre de una cultura exquisita. Yo que no era Andorno, que no, ni mucho menos, yo encuentro en estas charlas cosas muy importantes, porque van saliendo cosas interesantes, cosas que van haciendo el sedimento necesario para poder dar una opinión. Yo acabo de enterarme del 62% de los pleitos intrafamiliares, usted me acaba de contar, para mí es una cosa que me ha golpeado. Es decir, yo creo que estas charlas son interesantes, no solo de mantener, sino de volver a verlas. Sí. Porque en la charla uno dice y se perdió alguna pregunta, hay que volver ahora a masticar esto. ¿Qué es lo que hacemos? La arena que va creciendo el camino, ¿no? Es el terreno de abulsión que va haciendo más alto el camino. Así que yo se lo agradezco, Sergio Valls. Le agradezco el tiempo que me regaló, le mando un abrazo fuerte y seguramente nos despediremos hasta el próximo Alcalá, si es que España y la pandemia nos deja encontrarnos nuevamente allí. Tenga usted mi afecto y toda mi amistad, Sergio Valls. Muchas gracias por todo y hasta pronto y hasta siempre. Al contrario, el agradecido soy yo por mucho, estimado Adolfo. Me has dado la oportunidad de estar contigo antes que nada, de compartir esta charla y también de dar este mensaje en el sentido de que no nos cerremos a la mediación, los procesalistas. De pronto me gusta ahí molestar un poco algunos conversatorios que hemos tenido con Jordi Nieva y con algunos otros que ha armado ahí el maestro García Amado. Yo sé que molesta un poco que el hecho de que la mediación a veces, nos decía yo, es que parece que a veces desprecia la verdad, no quiere encontrar la verdad. Pues no, lo que queremos es a veces encontrar la justicia, porque si nos vamos a hablar de verdad, podemos llevarnos otras 2 horas platicando. Nadie duda de que las leyes se hacen en los parlamentos, que el derecho se construye en los tribunales,
pero la justicia de veras, esa que necesitan las familias, que necesitan los pequeños, que necesitan pronto salir, esa se construye en una mesa de diálogo a través de una buena mediación. Muchísimas gracias por la oportunidad de estar contigo, Adolfo. De verdad que mi aprecio es enorme y acá estaremos siempre a la disposición, a la orden de lo que la Academia de Derecho Procesal Argentina y Adolfo Alvarado dispongan. Fuerte abrazo y hasta siempre, ¿eh? Realmente, hasta siempre.